Vamos a hablar hoy en día de la química contemporánea y sus aportes a las ciencias farmacéuticas. Empezando por el fundamento de la química contemporánea y su relación con las ciencias farmacéuticas. Esto de la química contemporánea ha avanzado demasiado que hoy en día en el siglo XX-XXI y que gracias a los avances científicos se ha dado diversos principios y enfoques. Vamos a ver los principales fundamentos. Aquí tenemos la teoría atómica que lo ha propuesto John Dalton, que él ha dicho que los elementos están formados por átomos y que son partículas básicas de la materia y que también son indivisibles e indestructibles. Pero hoy, no obstante, se ha con el tiempo se ha descubierto nuevas estructuras del átomo, que es el núcleo, el protón-neutrón. Esto ha permitido que la ciencia estudiara las interacciones entre partículas en los átomos. Y así, obviamente, las ciencias farmacéuticas ha ido avanzando gracias a este descubrimiento. Bueno, en la nanotecnología, esta es una rama que estudia las nanoestructuras y las de la materia, pero su relación con las ciencias farmacéuticas eh, ha permitido a crear diversas ramas. Generalmente crean diseños para potenciar y mejorar la eficacia de los fármacos, así como para reducir su toxicidad. Y hablando de la biología molecular, que estudia, generalmente de la biología se ha tenido una gran relación, impacto con la química contemporánea. Esto ha permitido que se estudie estructuras moleculares que se origina, es la que origina las diversas enfermedades. Con esto han permitido crear medicamentos biológicos como anticuerpos monoclonales o terapias génicas. O incluso se puede crear fármacos con, con procesos moleculares críticos para el tratamiento del cáncer o enfermedades autoinmunes. Acá en la simulación molecular tenemos herramientas fundamentales en el diseño racional de fármacos. Primero, estas herramientas permiten de las técnicas que hay modelar moléculas para luego estudiar las reacciones químicas y así diseñar los compuestos farmacológicos. Y así también estudiar las reacciones entre las partículas y en el tiempo. Y con esto también facilita mejor el descubrimiento de nuevos tratamientos más eficientes y seguros. Y también precisos. La química contemporánea ha permitido el avance del diseño y el desarrollo en los fármacos innovadores. Ahora tenemos el diseño racional de fármacos en unos enfoques tan actuales hoy en día que, bueno, junto con este grupo, con el objetivo de crear un objetivo terapéutico, que son los medicamentos o fármacos, tenemos los enfoques. El, hablando de lo más importante aquí es los fármacos dirigidos por la inteligencia artificial, que gracias al aprendizaje automático revoluciona al descubrir fármacos de distintas formas, pero generalmente predice y diseña moléculas activas de forma más rápida y más precisa que los métodos tradicionales. Igual acelera el proceso del desarrollo de medicamentos en el menor tiempo posible. Hablando de la nanomedicina, que tiene relación con la nanotecnología, usa las moléculas nanopartículas que modifica la estructura química de los medicamentos o fármacos y así aprovechan para mejorar su efecto terapéutico y que haya menos toxicidad, o sea, que no haya tantos efectos adversos o secundarios. Y de la inmunoterapia, esto ha permitido que en el estudio del sistema inmune
Se, se aprovecha para estudiar diversas enfermedades autoinmunes y de las más conocidas el cáncer. En las ciencias farmacéuticas ha permitido el gran desarrollo de vacunas como anticuerpos, terapias génicas y celulares. Y esto en conjunto ha hecho un gran énfasis en el desarrollo de fármacos y medicamentos hoy en día. En la química medicinal tenemos enfoques y avances. En los diseños de fármacos, primero más que todo, diseñan las moléculas para que antes de que el fármaco sea sintetizado, con las propiedades específicas y que éstas puedan interactuar con las blancas o dianas en el organismo, obviamente moleculares. Obviamente esto también se va a encargar la química orgánica, la farmacología y la biología. Después de que la molécula ya está capacitada o formada, ya se va a sintetizar en el laboratorio. Eso se maneja en técnicas de química orgánica. En la evaluación biológica se da que para determinar la sustancia, para determinar su actividad farmacológica, toxicidad y otros parámetros. Y así garantiza su eficacia y seguridad en el organismo cuando va a ser administrado. Y por último, el estudio de la relación estructura-actividad. Aquí tenemos que se establece una relación entre la estructura química y la actividad biológica para optimizar compuestos y desarrollar fármacos más seguros y eficaces. O sea, quiere decir que la estructura química tiene que estar íntimamente ligado con la actividad biológica, en este caso el diana, la blancas o dianas moleculares en biología. Tenemos los avances más recientes. En en el primero que revolucionar el desarrollo de fármacos con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esto ha avanzado más los procedimientos y desarrollo de fármacos y medicamentos, como se ha dicho anteriormente. Y también más en las investigaciones. Para predecir también interacciones farmacológicas antes de hacer ensayos tan constantes, porque eso requiere más tiempo mientras uno está creando el fármaco o medicamento de desarrollo. Y así acelerar más el proceso, obviamente. En los avances en la tecnología de las vacunas del ARN mensajero, se tiene que utilizan la proteína, el ARN mensajero, en la tecnología, obviamente, para desencadenar una respuesta inmunitaria eficaz. Y así ofrece una vía versátil para el desarrollo rápido de las vacunas. Por ejemplo, en esta rama, lo más que utilizan es en la rama de la oncología, que hacen ensayos clínicos cuando exploran el uso de las vacunas de ARN mensajero y así instruyen al sistema inmunitario para reconocer y destruir células cancerosas. Po- Pasando por el síntesis de nuevos compuestos activos, hay dos. La química tradicional se encarga de ver las reacciones químicas entre moléculas y partículas. Desde una molécula más simple para así crear nuevos compuestos. En cambio, las biosíntesis utilizan los, los procesos vivos para crear nuevos compuestos. Por ejemplo, van o por ejemplo, lo natural, el organismos vivos para producir nuevos compuestos van a usar creación de microorganismos recombinantes que van a producir nuevos enzimas.
Y esto puede generar nuevos compuestos. ¿Cuál? Por ejemplo, gracias a una bacteria se puede crear medicamentos antibióticos, pero también neoplásicos, no solamente a los antibióticos, por su estructura bacteriana. Y bueno, eh, eh, con esto se da claro que la biosíntesis de nuevos compuestos se encargan de sintetizar las moléculas, sean químicas o biológicas. Y ahora lo más importante acá son las tendencias futuras en la química farmacéutica. A ver, para empezar, ya se ha hablado bastante de la inteligencia artificial hoy en día, pero profundizando un poco más, que AlphaFold, acá como ven en pantalla, es un programa de inteligencia artificial que predice y forma la proteína tridimensional en su programa, y así dan un entendimiento en el proceso de los pro- en el proceso de la biología y entendimientos moleculares. O sea, y esto permite que la medicina y la tecnología avancen, como hemos hablado de la inmunoterapia, del desarrollo de las vacunas, etcétera. En cambio, Antowise es una empresa farmacéutica en realidad que utilizaron su inteligencia artificial, según ellos, que han demostrado su capacidad para explorar y ver moléculas más pequeñas. A- y con eso ven las proteínas, diversas proteínas y moléculas y órganos y múltiples dianas moleculares o blancas. Y así van a crear fármacos a partir de moléculas tan pequeñas y crear compuestos farmacológicos en el laboratorio. Tenemos la farmacocinética y la farmacodinámica desde la perspectiva química. A ver, en estos dos ramas de la farmacología, empezando por la farmacocinética, que se enfoca en las propiedades químicas de un fármaco, pero, cómo es que el cuerpo le va a hacer al fármaco, determinando su movimiento y transformación dentro del organismo, como que el fármaco se sintetiza, se degrada. Estos procesos de la farmacocinética es la absorción, distribución, metabolismo, excreción y en función del tiempo. Lo que sí, también hay otros parámetros como el volumen de la distribución, la depuración y la semivida del fármaco, o sea, cuánto tiempo va a durar ahí hasta ser excretado. Ahora quiero hablarte de farmacodinamia, que a diferencia de la farmacocinética, cuando estudia las propiedades moleculares y estructurales del fármaco, lo que le va a hacer al organismo o al cuerpo. Lo cual, al momento de que se hayan unido con sus receptores, o sea, los diana o blancas moleculares. Y así dando una reacción fisiológica, dependiendo si es rápida, son rápidas los receptores iónicos, o si es lenta, son receptores intracelulares que modifican la expresión génica. Desarrollo de vacunas y terapias moleculares. A ver, aquí son pilares esenciales para la prevención y tratamientos de enfermedades infecciosas, crónicas y genéticas. No solamente infecciosas, sino crónicas y genéticas. Pero vamos a ver punto por punto. A ver, la química orgánica y los péptidos permiten la síntesis precisa de fragmentos proteicos que actúan como antígenos para estimular la respuesta inmune. Es decir, que, que las moléculas tengan la estructura correcta para ser reconocidas por el sistema inmunológico, aumentando la especificidad y eficacia de la vacuna. En cambio, en la innovación en terapias moleculares,
Aquí hay dos tipos de terapias aquí, las dirigidas y las génicas y celulares. Acá, en la dirigida, se hablan de moléculas pequeñas que hemos dicho antes y anticuerpos monoclonales que interactúan específicamente con proteínas implicadas en las enfermedades, como inhibidores de enzimas o bloqueadores de receptores en la terapia dirigida. En cambio, en la terapia génica y celular, esto contribuye a la modificación y entrega del material genético o células modificadas, mediante vectores virales o sistemas no virales, para potenciar la respuesta inmunitaria y o corregir defectos genéticos. Y lo más importante son las vacunas contra COVID-19, que ha tenido un gran impacto en la química contemporánea hoy en día. Vamos profundizando de las vacunas Pfizer, Moderna y otros más. ¿Qué es lo que hicieron? Usaron el ARN mensajero, o sea, el modificado, para codificar la proteína spike del virus. Y también existen otros como las nanopartículas lípidas y la química de lípidos y la producción rápida y escalable de la síntesis química y procesos optimizados permitieron fabricar millones de dosis en tiempo récord. Ahora, tecnología, liberación, control de medicamentos. Estos consisten en sistemas farmacéuticos capaces de administrar un principio activo en sitio determinado del cuerpo en un intervalo de tiempo. O sea, lo que hemos hablado en la farmacocinética, cuando el fármaco esté ahí un tiempo, dependiendo de su vía de administración. Lo cual, sí, una de ellas es la liberación mediante la difusión, controlada a través de una degradación progresiva. Y también hay varios materiales, pero lo más importante aquí, se han empleado ampliamente en la liberación prolongada de antisépticos, analgésicos y otros fármacos para cardiovasculares y antitumorales. Ya, química analítica de control de calidad de fármacos. Aquí, como la química analítica tiene que ver mucho con no solamente en crear medicamentos y fármacos, sino mientras el producto o fármaco está en producción a través de las materias primas, la química analítica se encarga de técnicas que permiten que el fármaco o medicamento tenga la mejor seguridad y calidad cuando salga del mercado. Pero yendo al grano, utiliza las técnicas avanzadas en espectroscopía y cromatografía, asegurando la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Pero, ¿qué es la espectroscopía y la cromatografía? La espectroscopía se encarga de analizar la luz con una muestra para identificar y cuantificar sustancias. Un ejemplo, una de ellas, el UV-Vis, la espectroscopía UV-Vis, que cuantifica las impurezas de los medicamentos y materias primas. La cromatografía, en cambio, básicamente separa los componentes de una mezcla en función de sus diferentes interacciones con una fase móvil y una fase estacionaria. Y con esto en conjunto permiten que el medicamento y fármaco salga de calidad, eficaz y seguro para luego ser distribuido al mercado y finalmente su uso para, para la salud humana y así mantener la calidad de vida. Gracias.